¿Y qué proyecto te encuentras embarcado en este momento? Estoy escribiendo una novela. Estoy escribiendo una novela, hace ya unos meses que he comenzado. La idea surgió cuando estaba terminando Elogio del Placer, pero no quise avanzar, que quería terminar Elogio del Placer. Y bueno, como estaba escribiendo un ensayo, me vino la idea de una novela. Y cuando terminé Elogio del Placer, seguí pensándola y bueno, poco después empecé a escribirla. Así que estoy navegando en las aguas profundas del argumento. ¿La tendremos quizás para este año? No creo que ¿No? este año, no, creo que no. Este año se va a hacer una reedición a fin de año de todos mis cuentos, pero esta novela posiblemente esté lista para el año que viene, no sé en qué momento. Ah, Pero el bueno. año que viene. No me quiero apurar demasiado, no me quiero apurar porque eso no es bueno, cuando uno se apura. Y has recibido una traducción de uno de tus libros. Sí, ¿el me acaba de japonés? llegar hace una semana la traducción al japonés de Los Iluminados Ajá, y me causó una gran alegría verlo, sí, al libro, una edición bellísima. sí. Se ve que le han tenido confianza al libro allá. Y me recuerdo una entrevista que tuve con García Márquez, cuando me encontré con él en Barcelona a recibir yo el premio Planeta. Él vino a visitarme al hotel en aquel momento y me dijo, acaban de traducirme un libro al japonés, lo que me ocurrió a mí. Y dice, estoy contentísimo. Le digo, bueno, es un gran logro que te hayan traducido tan rápido al japonés. Recién había acabado de publicar, Sí. bueno, hace 2 años creo que fue, o 3 años había publicado 100 años de soledad. Dice, no, lo que me gusta mucho, dice, son los signos japoneses, dice, esos dibujitos que hace. Habría que aprender, ¿no? A leer Sí. en japonés. Pasando a otro tema y dentro de la literatura y dentro de la actualidad, ¿cómo ves la educación hoy en día en la Argentina? Ay, es un tema ese, es un tema bravo. Es un tema bravo porque yo no quiero ser negativo ni pesimista, pero la educación está muy mal en la Argentina, con pequeños baches, yo diría, pequeñas excepciones. En general la educación ha tenido una decadencia atroz en la Argentina, atroz. La Argentina logró ser el país de avanzada en materia educativa con respecto a todo el resto del continente, de avanzada. No te olvides que después de la caída de Rosas, casi el 90% de la población argentina era analfabeta. Y con la inmigración que después se convirtió en política de Estado y que Sí. significaba la oleada de inmigrantes y trabajadores que llegaban especialmente de Europa, bueno, aumentó el número de analfabetos porque muchos inmigrantes eran analfabetos. Sin embargo, la política educativa, convertida en una potente política de Estado, fue tan intensa, había tanta convicción en que la educación realmente va a ayudar a que la Argentina salga adelante, que bueno, llegamos a principios del siglo XX y la Argentina está a la cabeza de América Latina en materia educativa. Sí. Y el número de alfabetos cayó en forma vertical y la gente salía de la escuela primaria ya con conocimientos que hoy en día ni siquiera tiene alguien que sale del colegio secundario. En la escuela primaria eran 7 grados, 5 grados se estudiaba todo, y los últimos 2 eran de repaso, que eran como una especie de bachillerato Sí. que se hacía. Entonces salía la gente muy bien formada, muy bien educada, y entonces existía en ese momento un gran deseo por leer, se enseñaba a leer, se enseñaba a gustar de la lectura. Y no te olvides que, por ejemplo, la sociedad argentina, el pueblo argentino, a través de, digamos, ideas socialistas, incluso anarquistas, estaba convencido que la lectura nos va a ayudar a crecer y a progresar. Y por eso se fundaron las bibliotecas populares. Y yo he dicho muchas veces que fue el sarampión maravilloso que tuvo la Argentina porque el mapa se punteó con 1500 bibliotecas populares, fundadas, pagadas, sostenidas por el bolsillo de trabajadores, de pequeños burgueses, de gente pobre, que aportaba a esas bibliotecas populares. Y yo le debo mucho de mi formación a la biblioteca popular que tenía en Cruz del Eje, donde yo viví mis primeros 15 años, una biblioteca popular que hacía medianera con mi casa, estaba al lado, y a donde mi madre me llevó, porque yo era renuente a leer, me llevó allí desesperada porque yo no me gustaba la lectura, y me entregó a la bibliotecaria, a la señorita Brito, que la recuerdo hasta ahora con su apellido,
me parecía altísima, claro, yo era rumino, y que me hizo leer, y allí, bueno, ahí leí todo Salgari, leí, qué sé yo, todos los libros que te mencioné antes. Esas bibliotecas populares fueron como un semillero de cultura, de conocimiento, de educación. Y bueno, eso se ha perdido, se ha perdido. Y la educación primaria es pésima, la educación secundaria es peor todavía. Incluso cuando yo era estudiante de la secundaria, el salario de los profesores era tan bueno que todos mis profesores tenían profesiones liberales. Enseñaba anatomía un médico, enseñaba matemáticas un ingeniero, enseñaba bioquímica un bioquímico, enseñaba historia un abogado, qué sé yo, eran profesiones liberales y les pagaban por horas, y era un ingreso adicional interesante que tenían, y por eso iban a enseñar el colegio secundario. Daba gusto. Pero daba gusto, porque se enseñaba bien y se vinculaba con el conocimiento, con la profesión, con el futuro, con el progreso, y todo eso fue decayendo. Y yo señalo que la Argentina, lo he dicho en otras ocasiones, pero lo voy a repetir acá, en Argentina con el propósito de conseguir beneficios, yo diría casi espurios, beneficios que no tenían profundidad, que no tenían visión a largo plazo, se fue hasta degradando una palabra que en sus comienzos, con lo cual se designa al cuerpo de la gente que enseña, una palabra que en un comienzo fue maravillosa, que es la palabra maestro. Al principio se decía el maestro o la maestra, y la palabra maestro tenía una resonancia maravillosa, vibraba. Mis padres, cuando iban a hablar con mi maestra o mi maestro, muchos eran maestros porque los sueldos eran buenos, eran varones en su mayoría, se vestían de forma digna, adecuada, a hablar con el maestro o la maestra. Incluso yo recuerdo que en Cruz del Eje nos sentamos para disfrutar del frescor de la noche en la vereda, en sillones de mimbre, y hasta recuerdo el ruido del mimbre cuando nos sentábamos allá, y pasaba por la calle, paseando por la calle, pasaba una maestra o un maestro. Entonces mi papá o mi mamá decía, ahí viene el maestro tal o la maestra tal, y ya existía como una suerte de tensión, porque iba a cruzar por delante nuestro una figura importante. Y si ese maestro, esa maestra saludaba a mis padres devolvían el saludo y después comentaban algo sobre ese maestro o esa maestra.